La verdad que agradecemos la participación y el sacrificio de estar acá por cada uno de ustedes. ¿Quién diría que la lucha por la verdad nos convertiría en campeones, cuando debería de ser solo un acontecimiento cotidiano? Pero la justicia, ese eslabón perdido en la bolsa de las élites políticas de nuestros países, nos ha convertido en ciudadanos forjados a ser campeones por plantear una región sin corrupción. Grave delito el nuestro. Sin embargo, acá estamos de frente porque si algo hemos aprendido en el derecho es la terquedad de no rendirnos nunca frente al descrédito que hacen escarnio a los funcionarios de la ley, quienes deberían de estar ocupados en hacer justicia y no en perpetuar la impunidad desde el poder, enalteciendo el crimen y el silencio que ya debería ser calificado como terrorismo de Estado. Esa terquedad nos llevó a descubrir el entramado detrás de la institucionalidad. Aquí pueden observar cómo la corrupción y el narcotráfico entró a conquistar, o mejor dicho, a capturar el Estado. Este esquema de vinculación llega de forma estratégica no solo al sector público, sino también al sector privado. Hablemos de Latinoamérica y sus realidades compartidas. Somos países cercanos en geografía, pero también en penas. Inyectados con el veneno de la corrupción y marcados por los indicadores que nos retratan como las naciones más corruptas, donde impera la pobreza, reina la injusticia, oprime la desigualdad social y vivimos más de una percepción que de realidades, sin avisorar un antídoto que impulse en nuestras venas hasta la última gota de corrupción y narcotráfico. El más reciente índice de percepción de la corrupción del año 2021 de Transparencia Internacional muestra a Honduras como una de las naciones con puntuaciones más bajas, junto a Guatemala y Venezuela. Son las regiones del continente con la caída más significativa en los últimos años. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para mi país. Honduras, que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y en el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Esta nula respuesta del sistema de justicia se extiende a toda la región, que muestra los más altos grados de marginación y menor avance en su Estado de Derecho. Este sublime ideal sigue siendo una aspiración, porque nuestros gobiernos también nos arrebatan los derechos humanos para torcernos la esperanza. Nicaragua, Haití y Venezuela comparten los puntajes más bajos del continente según el más reciente índice que dio a conocer el World Justice Project. Estos bajos indicadores vienen desde la cabeza y son visibles en cada vez más grueso el álbum de la corrupción y narcotráfico, en cuyas primeras páginas aparecen los rostros de los presidentes y expresidentes latinoamericanos, vinculados y por supuesto señalados. Esta jerarquía está afianzada desde la primera casa de cada país de la región. Como ejemplo, uno de los casos de corrupción que salpicó a las personas al frente de las naciones latinoamericanas es la constructora brasileña Odebrecht, como pasó con el exmandatario panameño Ricardo Martinelli y parte también de su familia procesados por lavado de activos. Y el exgobernante de Ecuador, Rafael Correa, quien fue condenado a 8 años de prisión por corrupción y que actualmente se da el lujo de asesorar o de ser asesor presidencial tanto de Venezuela como de Honduras. También tenemos el expresidente del Estado de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, acusados de recibir $3 millones de la constructora brasileña para financiar la campaña de Humala en el año 2011. Y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, 2012-2018,
quien, de acuerdo a documentos presentados por la Fiscalía en una audiencia judicial, recibió sobornos de la misma empresa Odebrecht. Son muchos los mandatarios de la región que han sido señalados y procesados por corrupción y lavado de activos. En Brasil, Lula da Silva fue condenado en diferentes juicios que posteriormente fueron anulados. Solo pasó 580 días gracias a la decisión de un juez de la Corte Suprema de Brasil en prisión. En Perú se ordenó prisión preventiva para exmandatario Alejandro Toledo y su esposa Alian Karp por el caso de Ecoteva, vinculado también al lavado de activos. Además, la excandidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, estuvo encarcelada por cargos de lavado de activos para el financiamiento de su campaña. Su padre, Alberto Fujimori, quien durante su mandato presidencial también fue condenado por un escándalo de corrupción, así como por crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos. El actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, está acusado aquí por el delito de narcotráfico. En el 2016, el exmandatario de El Salvador, Antonio Saca, 2004-2009, fue detenido y condenado por actos de corrupción y también por lavado de activos, siendo Saca el tercer mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por delito de vinculación a corrupción. Los otros dos expresidentes son Francisco Flores, 1999 al 2004, y Mauricio Funes, 2009 al 2014, también procesados por los mismos delitos. En 2015, el extitular de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue arrestado por delitos de corrupción, asociación ilícita, cohecho pasivo, defraudación aduanera, mientras la ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Valdelti fue extraditada a este país en el 2017 por asociación ilícita y conspiración para el tráfico de droga. Y llegamos a Honduras. En el 2016, el exgobernante Rafael Callejas, 1990 al 94, se declaró culpable por cargos de crimen organizado y fraude electrónico al participar en una trama de soborno vinculado a la federación deportiva más importante del mundo, falleciendo en el 2020 sin cumplir su pena. Y muchos de los presentes deben ya de tener el contexto, se lo mencionamos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a petición de los Estados Unidos hace pocas semanas y que actualmente está en calidad de procesado por delitos vinculados a narcotráfico. Acabamos de escuchar un recuento de un panorama trágico en la región, la captura criminal del Estado desde la presidencia de la República. En el caso de Honduras, no se trata solamente de un expresidente que llegó 2 veces al máximo poder y desde allí operó su red criminal, pues ese padre de la corrupción y también del narcotráfico, que partió en un vuelo sin retorno dejando a Honduras un par de funcionarios ligados de red criminal hoy presentadas, quienes han encabezado los 2 órganos encargados de investigar, de perseguir y de condenar el delito. Este dúo de la impunidad, conformado por Óscar Fernando Chinchilla y Rolando Edgardo Argueta, los hombres al frente de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico. Su camino hasta llegar a la cúpula se fue construyendo desde hace años atrás, ascendiendo como piezas claves de las fuerzas oscuras detrás del poder. Después de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el 2013, Chinchilla se colocó como fiscal general de la República durante el gobierno del exmandatario Porfirio Lobo Sosa. Y en el 2016 nombran a Argueta magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y ambos siguen en la actualidad. Un inamovible fiscal Chinchilla, con ceguera de justicia y la gaveta inundado de casos de impunidad, mientras que Argueta se mantiene en su trinchera resguardando el fuerte de la Corte Suprema de Justicia de mi país. Tuvieron su nacimiento en el occidente de Honduras, junto a otras figuras que el CNA exhibe hoy a través de las infografías denominadas estructuras criminales detrás de la captura del Estado, que muestra cómo el engranaje se comienza a armar
y toma fuerza con una confabulación magistral que abriría el paso al crimen organizado. Con un plan preconcebido, estas figuras se alinearon para secuestrar la institucionalidad y no dejaron cabo suelto. Ubicaron cada una de las piezas en las instituciones claves para mantener su imperio protegido y preparado para que en caso de que se les cortara la cabeza, crecieran dos más. En Honduras, la corrupción judicial llega al punto de no sorprender. Podemos mencionar el caso de Chalón, en el cual se condenó a 6 años de cárcel al ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, el señor Teodoro Bonilla Uceda, por tráfico de influencias. A la corrupción judicial se agrega también la policial. Observamos el caso del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, extraditado recientemente, hace 2 días, a solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde también es acusado por los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de arma ametralladoras y dispositivos destructivos. El Tigre se ha aliado con expresidentes hondureños, tal es el caso de Porfirio Lobo Sosa, y se presume que está ligado también al señor Juan Orlando Hernández en el negocio de narcotráfico. Estas estructuras criminales entraron al Ejecutivo, que es la máxima representación del poder, se tomaron la Corte Suprema de Justicia, se adueñaron del Ministerio Público, ingresaron a la Procuraduría General de la República y se instauraron por mayoría en el Congreso Nacional. Además, se apoyaron de la comisión encargada de prevenir y disuadir el lavado de activo en Honduras, también del sistema financiero, del Tribunal Superior de Cuentas, se respaldan del denominado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación. Los primeros les dieron la potestad de lavar dinero sin hacer preguntas incómodas. Los segundos, el poder de saber, pero no contar. Es así como el sistema financiero y los medios de comunicación han sido el combustible para el vehículo de las estructuras criminales que se abrieran paso en el terreno de la institucionalidad. Estamos pues ante funcionarios de justicia y los que hacen ajustes de cuentas en el respaldo del poder, que se han vuelto ley a través de las instituciones estatales diezmadas por el discurso jurídico y sus artefactos legales. Qué difícil es luchar y es usar las leyes que estas mismas estructuras pisotean. Son varios los juristas guatemaltecos de alto perfil reconocidos por su lucha anticorrupción que tras denunciar, amenazar, sus presiones huyeron para evitar represalias. Su principal pecado fue atacar y perseguir causas que evidenciaron, entre otros delitos, desvíos de fondos públicos, corrupción a gran escala y ataques a la independencia de las instituciones. Alguno de ellos, como el exfiscal general Tel Maldana, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, Francisco Sandoval, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FESI, Andrei González, la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, la señora Gloria Porras, y otros que se fueron de su país porque comenzaron a ser perseguidos por el sistema judicial y que ahora están aquí. Unos han pedido asilo y otros han conseguido visas que les permite vivir y trabajar. El deterioro fue paso a paso por parte de las redes de corrupción de nuestros países. Primero se desprestigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, cuyo mandato no se renovó en el 2019, expulsando al colombiano Iván Velázquez, quien estaba al frente de la misión de la ONU. Y finalmente, cuando Consuelo Porras fue nombrada fiscal general en el 2018, debilitó toda la estructura antes construida para combatir de manera frontal la corrupción.
En Honduras, donde la corrupción dejó de ser un fenómeno para convertirse en parte estructural del gobierno y en una trama mortal para el desarrollo social y económico del país, consolidando fuertes lazos entre el aparato estatal y la criminalidad organizada, tomándonos en un narcoestado. Vean cómo esto nos da claridad de que esa justicia es un reflejo de la concentración de poder que saca todos sus legados de normas con sus respectivas explicaciones y argumentos para justificar la defensa de un corrupto. Pero más allá de esos vientos que asustan a los acusados y glorifica a los que señalan, hemos avanzado en la región y se ha fortalecido esta batalla. Hoy más que nunca, nuestra elección es la lucha, la investigación rigurosa y no la fantasía. No rendirse es la única alternativa que tenemos como instrumento que nos acerca más a la construcción colectiva a la que aspiramos a diario. Más que ser campeones, somos aquellos que cargamos la ley como herramienta de transformación para plantear nuevas posibilidades sociales y volver a eso tan elemental y humano que se llama justicia. Muchas gracias.